Buenos días. Vamos Listo. a comenzar con la clase de fundamentos epistemológicos de la biología. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de el campo o de investigación o de producción de conocimiento, o el cual era objeto de estudio de la didáctica de las ciencias naturales, que surgía ese triángulo didáctico entre docente, alumno, conocimiento. Entonces ahora lo que nos planteamos es cuestiones referidas al conocimiento, los fundamentos que podemos dar en relación a los modos de producción, de circulación, de validación, de interpretación que se puede hacer acerca de un conocimiento. Entonces nos estamos parando en ese triángulo en el conocimiento. Decíamos que había investigaciones acerca de los estudiantes, las concepciones que tenían sobre diferentes temáticas de la biología, por ejemplo, después los supuestos acerca de distintas categorías que daba la investigación en el docente, y ahora nos paramos en el conocimiento. El conocimiento que después vamos a diferenciar con otra teoría que se llama la de la transposición didáctica, cuáles serían las diferencias entre el conocimiento científico, el conocimiento de la biología, y el conocimiento que está en un aula, si eso sería igual o habrían procesos de modificación. Por ahora nos estamos situando en ese triángulo, en el conocimiento, y vamos a analizar epistemología, está referido teoría sobre el conocimiento, pero no teoría sobre el conocimiento en general, sino sobre el conocimiento científico. Otra disciplina de la filosofía, que es la gnoseología, es la que trata del conocimiento en forma general. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuestiones epistemológicas, nos estamos refiriendo a lo que pasa con el conocimiento científico, a reflexiones que se han hecho acerca de ese conocimiento científico. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en esta clase, la siguiente, lo que, digamos, los epistemólogos, es decir, generalmente provienen del campo de la filosofía o de algunas disciplinas científicas en particular, reflexionan acerca de la ciencia, ya sea de la física, de la química, de la biología, y nos dan ideas o cómo nosotros los vínculos que vamos a establecer entre, como docentes, con ese conocimiento y con el conocimiento que necesitamos que aprendan los estudiantes. Dentro de las investigaciones que decíamos que se habían hecho sobre los supuestos que están presentes en la enseñanza, que habíamos hablado del aprendizaje, de ciencia, del rol del estudiante, de cómo se consideraba el adolescente, que es el texto de Sanjurjo, eso nos quedó de la clase anterior, que eran los supuestos que tenían los docentes sobre la ciencia. Lo podemos relacionar con los fundamentos epistemológicos, porque epistemológico estamos hablando de qué es lo que se sostiene acerca del conocimiento científico. Entonces, la investigación, no es la investigación en general, sino la investigación que llevan a cabo Gil Pérez y colaboradores, que ustedes lo tienen al texto, algo ya trabajaron en la clase práctica, es únicamente para recordar cuáles han sido las categorías o cómo dice la investigación que los docentes de ciencia ven a la ciencia. Es decir, podríamos decir cuáles son los supuestos epistemológicos que tienen los docentes y que son de naturaleza implícita, que en realidad digamos, estarían fundados en una epistemología ingenua, que lo van adquiriendo y no reflexionan acerca de ese conocimiento. Entonces nosotros, ¿para qué tendríamos esta clase o por qué forma parte de nuestros contenidos, los fundamentos epistemológicos de la enseñanza de la biología? Para que contrastemos justamente con lo que la investigación dice, y a lo mejor nosotros implícitamente estamos sustentando esos principios epistemológicos que sostienen los docentes de ciencia en general, y lo tenemos que revisar y tenemos que decir, bueno, yo adhiero
a estos supuestos epistemológicos y por qué. Cuando hablamos de supuestos epistemológicos, nos estamos refiriendo a las características, decíamos, que tiene el conocimiento científico. Por ejemplo, ¿cómo consideramos a los enunciados del conocimiento científico? ¿Son leyes? Cuando decimos ley de tal cosa, las leyes de Mendel, ¿qué quiere decir que sea una ley? Por ejemplo, el término ley en ciencia aparece en épocas de monarquías absolutistas, entonces es un concepto que no tiene excepción teóricamente. Ahora, si es ley, supongamos, ¿cambia con el tiempo? Las leyes sociales, las que están referidas al derecho, cambian. Entonces podemos pensar en si se produce una evolución en el universo, esas leyes serán fijas, por ejemplo. Las leyes son anteriores, si hay una, porque, digamos, las leyes surgen con una visión de universo estático. Es decir, supongamos después la idea de cambio evolutivo se va a dar en biología, en geología, pero no supongamos en las unidades mínimas tipo atómicos, moleculares, en el campo de la física y de la química. Pero actualmente se considera todo un universo en expansión, donde supongamos los átomos no han existido siempre, las moléculas no han existido siempre. Entonces, ¿tiene sentido hablar de leyes en un universo en evolución? Entonces son cosas que nos planteamos y si nosotros tomamos a los enunciados como verdaderos, los enunciados científicos como verdaderos, le estaríamos dando esa categoría de leyes. Entonces uno de los supuestos está referido a cómo consideramos ese conocimiento. Son leyes, son enunciados generales, son interpretaciones que se hacen de ciertas situaciones, son hipotéticos. Supongamos, ¿cómo nosotros lo vemos a esos enunciados que corresponden a lo que se dice acerca del conocimiento científico? También puedo tener concepciones acerca de cómo se produce ese conocimiento científico. ¿Se produce a través de un método en particular? ¿Existe un método científico? ¿Es algorítmico? Yo puedo seguir una serie de pasos y voy a llegar al descubrimiento de ciertos enunciados en ciencia, por ejemplo, o es algo más aleatorio, algo que se va probando, se va por un lado, por otro, tengo metodologías en general, pero no existe, supongamos, una serie de pasos. También esa concepción de que sería metódico con un método en particular y no metodológico, porque una cosa es hablar que existe un método y otra es decir, tengo ciertos procedimientos metodológicos en la construcción del conocimiento científico. Pero la idea que ya vamos a ver, ustedes han trabajado algo la clase pasada, la idea que subyace en las concepciones de los docentes es que el conocimiento científico es metódico con un método en particular que le llaman método científico. Y ese método científico es el que aparece en los libros de texto. También ahí tenemos que analizar, bueno, ¿qué pasa con los libros de texto? Va a ser un tema de la materia, del análisis del libro de texto, que pongan el énfasis en decir, existe un método de la ciencia que me da garantías de verdad. Es decir, yo hago una observación, de esa observación surge un problema, para ese problema damos una posible respuesta que sería una hipótesis, esa hipótesis se hacen deducciones hasta llegar a una base empírica que se pueda poner a experimentación, se experimenta, y si el experimento coincide con lo que se decía de la hipótesis, estaríamos verificando esa hipótesis, se formaría, después esa hipótesis dejaría de ser hipótesis y sería una ley, por ejemplo. Eso es lo que les dicen los libros de texto y a lo que los docentes adhieren, terminan adhiriendo. No sé si será tantas veces de ver esas cosas en los libros de texto, o porque también hay ciertas visiones que están presentes en los docentes que corresponden a visiones cotidianas del conocimiento científico, ¿no? Que el conocimiento científico está enunciado en base a leyes, que son leyes de la naturaleza se comporta de manera regular y nosotros podemos encontrar esas leyes, la idea de descubrimiento. Realmente descubrimos en ciencia, se descubre de la nada, por ejemplo, está el científico aislado, que generalmente es un hombre con la bata blanca en el laboratorio,
totalmente solo y de golpe se le prende la lamparita y llega un descubrimiento y después, o sea, ese tipo de formas de encarar la ciencia desde un punto de vista de un contexto social es como que influye, creo, en esas percepciones que tienen los docentes acerca de la ciencia, que es masculina, elitista. Bueno, son concepciones que siguen presentes en los docentes. Cuando un profesor dice, no, mejor vaya a lavar los platos, le dice a una chica. O le está diciendo, esto no es para usted, mejor dedíquese a otra cosa. O sea, está justamente poniendo esa situación de elitismo que tiene en sus propias concepciones, ¿no? Porque si uno es docente, está justamente para enseñar y hacer que el otro aprenda, no para seleccionar a los que serían más aptos o no para un conocimiento en particular, y está decidiendo yo quién puede o no puede acceder a un tipo de conocimiento. Si no, nos estamos yendo a la época de los alquimistas, cuando era un conocimiento, de ahí viene el término hermético, derivaba de Hermes, que era un dios, y el conocimiento tenía que ser hermético, entonces solamente unos pocos podían acceder al conocimiento. Entonces yo no estoy como docente para seleccionar quiénes son los más aptos o no para un tipo de conocimiento, sino que estoy para enseñar y hacer que el otro aprenda. Y esa es mi función, no decir vos sos apto, no sos apto, esto es para vos, no es para vos, pero son términos digamos, lenguaje, discursos que aparecen en las clases de ciencia, donde el elitismo está presente, ¿no? Y entonces esas concepciones que algo trabajaron en el práctico, son las que señalan. Ellos hablan de visiones deformadas de la ciencia, es decir, no estaríamos de acuerdo desde un punto de vista epistemológico que la ciencia es así. La visión descontextualizada, que significa que si ustedes se fijan, supongamos, hablamos de célula como si la célula fuera realmente así, no que es todo un conocimiento obtenido a través de lo que decíamos de proceso, ¿no? Siempre se encuentra totalmente, es como que el libro está diciendo la verdad acerca de algo, está describiendo eso. Y en el discurso del docente también aparece esa visión totalmente descontextualizada. Es individualista, elitista, empírico, inductivo, ateórica. ¿Qué quiere decir? El conocimiento es totalmente obtenido vía la experiencia, a través de la inducción. Ya vamos a ver qué quiere decir eso de la inducción y la crítica que se hace a la inducción. La inducción involucra a través de aspectos totalmente observables. La visión es rígida, o sea, la ciencia es algo totalmente rígida, algorítmica, que ya hemos hablado. Quiere decir que hay una secuencia de pasos que nosotros vamos a establecer y que nos van a dar garantías de conservación de la verdad. Es infalible, la ciencia no se equivoca. Es aproblemática. ¿Qué quiere decir esto de aproblemática? No es que la ciencia no tenga problemas, eso sí, registren bien. ¿Qué quiere decir la visión aproblemática? Es que nosotros no podemos cuestionar lo que la ciencia nos dice. O sea, directamente no podemos someterla a discusión, eso no se discute. Yo no puedo discutir, como decíamos, las leyes de Mendel, no puedo discutir el dogma central de la biología molecular, no puedo ni siquiera, o sea, eso se toma sin no lo puedo someter a problemas, porque eso es así, es algo rígido que no se puede cambiar. Entonces eso lo hace que sea acabada y dogmática, quiere decir que la idea de acumulativa va a aparecer en Thomas Kuhn, que es un epistemólogo, va a decir que muchos consideran que la ciencia sería acumulativa, y eso, si yo pienso que la ciencia es acumulativa, significa que, supongamos, cuando esté enseñando, ese conocimiento no va a cambiar nunca, porque total, digamos, hay acumulación, pero es como que las bases siempre son las mismas, y supongamos estamos enseñando las bases, y bueno, nosotros vamos a ir viendo justamente que esta forma de entender la ciencia es discutible que sea acabada y dogmática y acumulativa, un conocimiento que digamos, no siempre va a ir creciendo
y se va a acumular sobre un conocimiento anterior, y el conocimiento anterior ya está establecido y no se puede modificar. La visión exclusivamente analítica, nosotros lo vamos a ver cuando analicemos cómo entendemos a la biología, ¿no? Porque supongamos una visión exclusivamente analítica sería reducir los conocimientos biológicos a procesos más bajos, supongamos poner el énfasis en lo que sería la biología molecular, que puedo expresar todo el conocimiento en base a componentes más bajos, supongamos, o la química que lo pretende enunciar en todo en aspectos atómicos, y así vamos haciéndolo analítico, análisis, ir hacia los componentes más bajos, los componentes en esos niveles organizacionales que conocemos, tratar de reducirlo todo a los niveles más bajos. Y bueno, acá hemos hablado ya de la visión acumulativa y de crecimiento lineal. Ahora vamos a comenzar, después de esto, es lo que dice la investigación que los docentes tienen acerca de las cuestiones epistemológicas, que son con las que vamos a trabajar a continuación. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar dentro de la dimensión epistemológica? Que decíamos, tomamos la dimensión epistemológica, la enseñanza de la biología. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahí? Por un lado, contextos epistemológicos. ¿Qué quiere decir contextos epistemológicos? Decíamos que la epistemología es una reflexión acerca de un conocimiento en particular, que es el conocimiento científico, las características que tendría ese conocimiento científico, y nosotros podríamos tomarla, la epistemología, como una metadisciplina, es decir, una ciencia de la ciencia. ¿Y dónde podemos llevar a cabo esa reflexión, ese análisis epistemológico? Y esos serían los contextos epistemológicos. Vamos a tomar dos autores que analizan, dicen dónde debería llevarse a cabo esa reflexión epistemológica. Uno es Reinsbans y el otro Echeverría. Bueno, son dos propuestas contrarias. Una es más, digamos, más acotado, la de Echeverría es más amplia, y va a decir que podemos llevar a cabo reflexiones epistemológicas hasta en las situaciones de enseñanza, que es donde nosotros estamos, es decir, la reflexión epistemológica empieza ahí, en el contexto de enseñanza, va a decir Echeverría. Para Reinsbach no, empieza ya en la misma ciencia. Y después vamos a tratar lo que serían diferentes posicionamientos epistemológicos. ¿Qué queremos decir con posicionamientos epistemológicos? Decíamos esto, que entendemos los enunciados de la ciencia, cómo son, qué características tienen, pueden ser verdaderos, cómo sé que son falsos, cómo hago para descartarlos, qué es lo que digamos, los afecta, serían hipotéticos, serían leyes, serían teorías, qué son los enunciados científicos y cómo se va modificando esos enunciados científicos. ¿Qué pasa con el discurso de la ciencia? Y eso nos va a llevar a diferentes posicionamientos epistemológicos. Algunos de ellos ustedes estudiaron o los vieron en biología general. Nosotros vamos a tratar de ampliarlo. Por ejemplo, el posicionamiento epistemológico de Popper, que se lo conoce como falsacionismo, el posicionamiento de Kuhn, que era de los cambios revolucionarios en ciencia, o el de Lakatos, que hablaba de los programas de investigación científica con lo que se llama el núcleo duro y el cinturón protector, ¿no? Que digamos que el discurso científico va a tratar de ser muy resistente al cambio, y eso va a ser un núcleo duro. Esa es la propuesta de Lakatos. Creo que hasta ahí llegaron en biología general, Rosana, hasta Lakatos. Bueno, sí, por ahí lo mencionan a Feyerabend, pero... Bueno, nosotros a Feyerabend no lo vamos a tratar porque no es que no estemos de acuerdo con Feyerabend, pero está muy cercano a las ideas de Kuhn. Es tomar, como hacerla extrema las ideas de Kuhn, que sí lo vamos a desarrollar, lo vamos, digamos, lo que ustedes han visto en biología general, lo vamos a profundizar un poco más. Aparte, ya tienen otro tipo de conocimiento ustedes, como para revisitar los conceptos que vieron en biología general. Y a eso le vamos a ampliar otros epistemólogos, como por ejemplo Toulmin
y Bachelard, que Toulmin va a poner el acento en los conceptos científicos y Bachelard en los obstáculos epistemológicos. Entonces, ¿por qué decimos de posicionamientos epistemológicos? Porque cada uno es como que, supongamos, Popper cuando nos dice los enunciados son hipotéticos, lo podemos rechazar pero no verificar, es un posicionamiento que tiene acerca de los enunciados. Kuhn cuando va a plantear que la ciencia en realidad cambia poco y cuando lo hace se produce de manera revolucionaria, también es un posicionamiento. Toulmin, que lo vamos a ver, que va a hablar de lo que cambian realmente son los conceptos científicos y no las leyes, las teorías, las hipótesis, tienen esos posicionamientos en relación a cómo es el conocimiento científico. Y después también va a afectar en la visión que yo tenga de biología. Supongamos, puedo decir de manera general, la biología estudia la vida, pero ¿de qué manera, no? O la ciencia que estudia materia con vida o los organismos, pero supongamos qué visión tengo acerca de eso, cómo se desarrolla un organismo en particular, lo hace de manera mecánica, tomar la metáfora de la máquina, los organismos serían como máquinas, otro que, bueno, la idea que surge desde el vitalismo, los organismos tienen cierta teleología, se dirigen con un propósito, a un fin, tienden a un desarrollo, a una organización particular, o propuestas que se van a llamar organicistas, donde invierten la metáfora y que dicen, supongamos, no, todos los organismos, todas las organizaciones tienen características de organismos. Por ejemplo, por eso se va a llamar organicista. Y que a los organismos, ¿cómo los vamos a tomar como máquina? Si los organismos, o sea, una máquina, yo la supongamos en un estado de embrión, cuando los erizos de mar después se daban, se partían, se separaban en dos, y después generaban dos erizos en vez de medio erizo, supongamos. Las máquinas no hacen estas cosas. Entonces, se invierte la metáfora y se trata. ¿Qué significaría tratar a las moléculas como organismos? Bueno, eso también lo vamos a ver ahí, porque surgen ciertos conceptos interesantes, como sería el de propiedades emergentes, que esas propiedades están en un cierto nivel de organización y no en todos, y que ese tema también lo desarrollaron algo en biología general. Entonces, esto es lo que vamos a tratar en estas clases respecto a la dimensión epistemológica. Entonces empezamos por el tema de los contextos. Está medio... Bueno, se queda ahí Decíamos que tomamos dos autores. James Vance es principio del siglo XX, podríamos hablar de 1920, de Echeverría, totalmente contemporáneo, actual, pero él discute en relación a esa distinción en contexto que hace James Vance. Lo tienen al texto de Echeverría, Rosana, ¿verdad? ¿Cómo, Rubén? ¿Tienen al texto de Echeverría? Sí, está subido en el campus. Ah, está subido en el campo. Entonces y ese lo escaneé yo y lo subí, pero bueno, cualquier cosa sí, que lo controle. Ahí en el texto, Echeverría, cuando habla de estos cuatro contextos, se está refiriendo a los otros dos, a los de Reynsvans. O sea que no es que tenemos un texto de Reynsvans y otro de Echeverría, sino directamente tienen el texto de Echeverría, donde está hablando de los otros dos que está proponiendo otro autor y lo está discutiendo con él cuando propones estos contextos que serían en la enseñanza, innovación, evaluación y aplicación. Decíamos que ¿a qué nos referimos con contextos epistemológicos? ¿A dónde nosotros podemos llevar a cabo esa reflexión epistemológica? ¿En qué lugares? ¿Dónde estaría ese conocimiento científico? Reynsvans dice que habría dos contextos.
cuando, supongamos, el científico, un grupo de científicos descubre algo, y después cómo se justifica ese descubrimiento. Ustedes se fijan, Reinsban, nosotros habíamos planteado la duda si realmente la ciencia, supongamos, descubría algo. Supongamos, podemos hablar del descubrimiento del ADN, o es una construcción de un modelo teórico para algo y cómo se elabora eso, ¿no? Son como, ustedes si leen en los libros, le dice, bueno, a Watson y Crick le han dado el premio Nobel por el descubrimiento del ADN. Bueno, ellos no han descubierto el ADN, sino que han elaborado un modelo teórico acerca de cómo sería el ADN y la estructura que tendría. Entonces, o supongamos Röntgen que descubre los rayos X. Entonces, ahora, a lo mejor en algunos casos podemos hablar de ciertos descubrimientos, pero más bien se están buscando ciertas cosas, ciertas situaciones, se las provoca a través de la experimentación, y es discutible el término si descubrimos. Para Reichsbach, en la época de Reichsbach se hablaba todo, que en la ciencia descubríamos las cosas. Era, digamos, el concepto que subyace a esas situaciones, es como que la naturaleza se comporta de manera regular y de alguna forma el científico va a hacer que demuestre esas leyes a partir de las cuales se comporta y la va a descubrir. A la vez, Reinsban dice, bueno, el descubrimiento puede estar afectado por situaciones sociales, psicológicas. Supongamos, cómo llega Kepler a establecer que las órbitas planetarias eran elípticas y no circulares. Lo hace por una relación con la Santísima Trinidad y una serie de cuestiones analógicas que, porque, bueno, el descubrimiento... La epistemología para Reichsbach no puede analizar el tema del descubrimiento, porque el descubrimiento puede ser una cuestión psicológica de la situación, no nos interesa cómo llega a cierto enunciado en el contexto científico, sino que únicamente la epistemología se tiene que dedicar a ver cómo se justifica ese enunciado en particular, cuáles son las herramientas, cuáles son digamos, lo que va a aportar, que va a decir que ese conocimiento sería válido. Entonces, únicamente la epistemología, el análisis epistemológico, tiene que estar en ese contexto que es de justificación de los enunciados científicos. ¿Qué es lo que aporto yo para justificar y decir este enunciado científico es válido? ¿Y hasta dónde lo puedo tomar como válido? El descubrimiento no formaría parte de la epistemología. En cambio, Reinsbach discute el tema del descubrimiento, esto que estamos señalando, si realmente se descubren las cosas en ciencia, o más bien, por ejemplo, en vez de descubrimiento habría innovación científica, cambios, modificaciones, las estoy buscando, estoy dentro de un programa de investigación, formo parte de una comunidad científica en particular, la comunidad científica me va diciendo qué es lo que se tiene que investigar, por dónde se va. Antes de continuar con esto, ¿pudieron ver la película de Un Milagro para Lorenzo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos la vieron? Porque si no, bueno, veríamos la forma de... porque, digamos, supongamos ahí, en esa película, nos está planteando cómo llegan ellos a ciertos descubrimientos, podríamos decir, no sé si son descubrimientos, acerca de una enfermedad en particular, y cómo la comunidad científica va imponiendo ciertas temáticas de investigación, ¿no? No se investiga, uno ve muchas veces esa idea de descubrimiento por sí solo, como que el científico libremente va conformando una temática de investigación, y no, las temáticas van surgiendo, existen los grupos de investigación, yo me incluyo no en un grupo dependiendo de si la temática de ese grupo me interesa o no. Es decir, se van produciendo innovaciones científicas y la misma comunidad
va diciendo qué es lo que se puede investigar y qué no. Ustedes en la película veían cómo cuando le dicen directamente esa enfermedad la padecen, supongamos, no me acuerdo qué porcentaje era, pero no tiene sentido que la investiguemos. Lo único que se sabe es que al cabo de 2 años los que padecen esta enfermedad mueren y nada más, que es producida por la acumulación de grasas, y lo único que hacemos es sacarle de la dieta las grasas. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, si lo tomamos, bueno, supongamos la diabetes que es producida por glucosa, hay que sacar los azúcares. Bueno, si acá esto es producido por una acumulación de grasa, lo que tendríamos que hacer en la dieta es sacar la grasa, pero sin embargo, las grasas siguen destruyendo la mielina y termina al cabo de 2 años con la muerte de los pacientes. Sin embargo, no es un tema que sea objeto de investigación. ¿Por qué? Porque uno podría decir lo rentable, ¿no? Dentro de la investigación. Si esto es rentable o no. Y eso también es lo que muchas veces el tema de la investigación pública y privada, ¿no? Lo privado siempre va a ir así, le va a interesar si algo después va a ser rentable. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos movernos únicamente con la investigación privada y la revalorización de la investigación pública? Entonces, Echeverría dice, no, no se va a descubrir en ciencia, sino que se innova. En ciencia innovamos. Siempre partimos de conocimientos anteriores, de cierta situación, se produce una innovación a través de, supongamos, un nuevo concepto, a esto lo vemos de cierta manera, ahora lo estamos indagando de este otro lado, entonces habría un contexto de innovación científica y es totalmente analizable por la epistemología. No como el descubrimiento Randall que decía, no, no podemos, es una cuestión psicológica, cómo llega a cierto enunciado, a él le parece, se le prende la lamparita que por ahí podría ser, y ese enunciado sale de la nada, y después cómo lo justifica. Pero ahora, supongamos, para arribar a ese contexto de innovación científica, ¿quiénes innovan en ciencia? Ahí está el tema de, vamos a ver que Kuhn va a decir, son las comunidades científicas. Hay comunidades, ustedes han visto en la película cómo esas comunidades influyen, está diciendo quiénes están autorizados a innovar y qué es lo que se le cuestiona a los padres cuando ellos quieren establecer congresos, cuando quieren participar en congresos, los impedimentos que le ponen. Uno dice, bueno, pero así funcionan las comunidades científicas. ¿Quién es un emisor autorizado en esa comunidad para decir ciertas cosas? Tengamos en cuenta que los padres indagan por una cuestión vinculada a la enfermedad que tenían sus hijos, pero sin embargo conocimientos no eran científicos en lo biológico, en medicina, en química, en bioquímica, no podían ser un emisor autorizado para producir esa innovación. Y uno dice, bueno, pero todas las trabas que le ponen. Y no, pero si son trabas, son protocolos que están dentro del mismo proceso de investigación. ¿Cómo llego yo a ser digamos, un emisor autorizado en ese contexto de innovación y previamente tengo que formar parte, ingresar a esa comunidad científica? Para ingresar a esa comunidad científica habría todo un contexto anterior a producirse las innovaciones, que sería el contexto de enseñanza. Es decir, cómo llegan a formar ciertas personas parte de esas comunidades científicas. Después uno va a decir porque hay una adhesión a un paradigma, hay un tipo contrato donde yo digo que no voy a cuestionar ciertas cosas. Bueno, están, pero previo a ese contexto de innovación está el tema de la enseñanza. Es decir, la misma enseñanza va generando, va formando en ciertas visiones. Supongamos lo que nosotros decíamos o que la investigación plantea acerca de cuáles serían las visiones que tienen los docentes acerca de la ciencia. ¿Dónde se ha formado esa visión? En pasar por una serie de contextos de enseñanza de ciertos conocimientos científicos.
ustedes tienen en didáctica, deben haber visto el concepto de currículum oculto. ¿Qué es el currículum oculto? Es aquellas cosas que no están escritas en ninguna parte, pero sin embargo las enseñamos. Y que a veces se aprenden con más fuerza que lo que se explicita dentro del currículum. Es decir, nosotros no le enseñamos a los alumnos que la ciencia tiene que tener esas características que veíamos en las concepciones. Sin embargo, es lo que aprenden. Yo tomo o considero que, bueno, cómo va a ser esa ciencia, cómo tengo que trabajar, cuáles son los problemas importantes, por dónde me hacen gustar ciertos problemas. No es que sean los únicos, pero yo me voy por cierto lugar porque es lo que en la enseñanza me han ido suministrando, me han ido mostrando. Esto corresponde a la investigación que se hace en biología, esto no, por acá se puede ir, por acá no se puede ir. Cuando en la película le dicen, bueno, no, esto no se indaga porque es una cuestión económica, no es rentable esta investigación porque la padece un porcentaje muy bajo de la población a este tipo de enfermedad. Pero bueno, eso a mí en un contexto determinado me van diciendo cuáles serían los problemas relevantes y cuáles no. Entonces voy en función de ese currículum oculto que se transmite a través de la enseñanza, voy adquiriendo ciertas visiones sobre el conocimiento o sobre las comunidades científicas, donde después voy a querer ingresar como científico y voy, digamos, a empezar con el tema de la producción científica, de la innovación científica. Tengo que ser admitido en ese contexto de innovación. Después, para Echeverría habría un contexto de evaluación, no de justificación de las teorías o de las hipótesis, sino yo evalúo hasta dónde puede llevarnos estas modificaciones que se están produciendo en la producción científica. No lo verifico, no verifico los enunciados, sino que los someto a evaluaciones. Esos son publicados en congresos, hay otras miradas que van dando aporte a esas innovaciones que se han ido produciendo a partir del contexto de evaluación. Y habría un último contexto, que sería el de aplicación. Supongamos, esa la discusión que se daba permanentemente en el tema de las vacunas. ¿Por qué? Porque estaría en el contexto más bien de evaluación y ya se pensaba en ir a la aplicación. Es decir, la misma aplicación de ese conocimiento lleva a que se esté haciendo una evaluación del mismo. Ustedes vean cómo se iban dando resultados de la aplicación de las vacunas para el COVID en función de la aplicación. Es decir, el mismo contexto de aplicación va dando aportes a la innovación científica que se ha producido. Entonces decíamos, la enseñanza para Echeverría es primordial para el análisis epistemológico. Nosotros, como educadores en ciencia, tenemos que reflexionar acerca de nuestros propios posicionamientos epistemológicos, ir tomando posturas en relación a los mismos. El otro tema que decíamos que íbamos a tratar, que era los diferentes contextos epistemológicos, ahora vamos a ver en esta diapositiva, digamos, lo que está en verde son... Rubén, bájalo un poquito porque se corta el... La diapositiva únicamente dice, ya les digo, porque no sé cómo... Ah. O le pongo menos... Ponle un poquito menos. Y ahí está. Bueno. Ahí está. Perfecto. El análisis epistemológico, nosotros decíamos que vamos a tomar de Bacon, ya vamos a ver de Popper, que ya algo han visto, de Kuhn, Lakatos, Sturmin y Bachelard. Nosotros podríamos decir, en algunas cosas se contraponen unos con otros, dicen cosas distintas, como señalábamos en la parte psicológica, lo de Vygotsky y lo de Piaget, que pasaba en relación al desarrollo, que podríamos decir tienen ciertas ideas como que uno podría tomarlas como contradictorias.
Sin embargo, en las ideas, en los análisis epistemológicos, podríamos decir que cada epistemólogo ha puesto la atención en algo en particular. Supongamos Bacon en el tema de la inducción y la formación de leyes, Popper en que todos los enunciados son hipotéticos y que siempre una observación se va a hacer desde un marco teórico en particular, que no puedo hacer observaciones al margen de las teorías, que lo que importa es la metodología científica, por eso los aspectos metodológicos, Kuhn en cómo se comportan las comunidades científicas, que algo ya hemos estado hablando, la misma idea de distintos contextos donde podamos llevar a cabo el análisis epistemológico nos lleva a plantear nuestras ideas de comunidades científicas, que los científicos no actúan de manera individual, sino que forman ciertas comunidades. Y él va a poner el acento en esas comunidades y en el concepto de paradigma, que es lo que aglutina, cómo se forma una comunidad en particular a partir de adherir a un paradigma determinado. Ahora, el tema del progreso científico, ¿cómo podemos decir que estamos o no en una situación de progreso? Es donde va a poner el acento Lakatos. ¿Cuándo decimos que la ciencia progresa? Él va a decir cuando elige programas que son progresivos. Ya vamos a ver qué quiere decir esto de programas progresivos y regresivos en Lakatos. Y decíamos que Toulmin se va a centrar en qué son los conceptos, qué nos está diciendo la ciencia a través de estos conceptos, y esos conceptos no son inamovibles, sino que van cambiando. ¿Y qué pasa cuando cambian? Tengo que tener un modelo teórico que me explique cómo van cambiando los diferentes conceptos científicos. Toulmin hace una analogía donde la ciencia sería como una especie biológica y donde la especie tiene una cierta población de individuos y la población, digamos, que formaría esa especie llamada conocimiento científico sería la población de conceptos. Entonces, esos conceptos, cómo van evolucionando, entonces va a poner el acento en la evolución conceptual. Y por último va a cerrar en el tema de los obstáculos, que tenemos que vencer nosotros como obstáculos. Todo el conocimiento se va a formar venciendo ciertos obstáculos, y esos obstáculos pueden ser de diferentes naturalezas. Supongamos uno de los obstáculos que vamos a trabajar es el tema de las generalidades, es decir, cuando nosotros a un conocimiento lo ponemos de manera general, ese conocimiento se está transformando en un obstáculo para el nuevo conocimiento. Entonces, a partir de ahora, en la clase de hoy, me interesa que vamos a trabajar sobre la inducción, el tema de Lakatos, y esperemos llegar hasta lo de Kuhn. No sé si por lo menos hasta aquí, hasta Popper. Lakatos no, Popper, hasta Popper. Popper. Entonces, no Lakatos. Sí, vamos a pasar a la inducción, que ahí estaba puesto como uno de los defensores de la inducción, era Bacon, y la inducción parte de la idea de que el conocimiento científico es un conocimiento empírico que ustedes vean, analicen dentro de las percepciones que tenían los docentes de ciencias, les decía que el conocimiento era empírico, totalmente empírico. Ese va a ser uno de los cuestionamientos de Popper, y que sí o sí tiene que partir de la observación. También cuando vamos a las adaptaciones que se hacen del método científico, en los libros de texto se dice el conocimiento empieza por la observación. La observación, la inducción plantea la observación libre de prejuicios, la observación libre de teorías, es decir, una observación empírica donde todos podamos observar exactamente lo mismo. O sea, el presupuesto del método inductivo es que todos observamos lo mismo, independiente de la cultura, independiente de las teorías que sustentamos, y, digamos, a partir de esas observaciones vamos a poder arribar a una generalidad. Es decir, este concepto de que decíamos que la naturaleza tiene regularidades, y el científico lo que tiene que hacer es buscar esas regularidades para establecer una
generalización empírica. Entonces, los enunciados son del tipo, supongamos A1, que A1, A2, A3, AN conforman muestras de una población. Supongamos, estamos hablando de una cierta especie que tiene una característica determinada, o supongamos un metal, una sustancia que tiene cierta propiedad. Entonces decimos, la muestra 1 tiene estas características. La muestra 2 también, y analizamos una cierta cantidad de muestras de esa población en el sentido estadístico, ¿no? No en el sentido biológico, sino población acá puede ser una población de números, de cierta sustancia, o una especie, como es la situación biológica. Entonces llegamos a la conclusión de que todos los A tienen la propiedad A. Supongamos, podríamos decir, tal persona tiene esta enfermedad, si se le aplica tal droga se cura. La otra persona, 2, también se le aplica la droga esa. Y podemos decir, todas las veces que se tiene tal enfermedad, si se aplica esta droga, la persona se va a curar. Esa sería, los A son las personas que tienen la enfermedad, y la propiedad sería el curarse, ¿no? Frente a la aplicación de esa droga. Entonces, este tipo de generalidad, supuestamente para Bacon, todos los enunciados científicos tendrían esta forma. Ahora, nosotros podríamos empezar a discutir el tema de la observación, que es lo que plantea, Popper. ¿Realmente todos observamos lo mismo o depende de una situación particular? Hay como ciertas observaciones que lo habíamos tratado cuando dábamos el tema hablábamos de ese tema, y decir si de qué depende. Supongamos, acá le traje, no sé si ustedes lo habrán buscado, cuando les decía que cómo dibujaban los microscopistas cuando sostenían la teoría del preformismo. O sea, pensaban que estaba, digamos, el organismo estaba preformado en el espermatozoide o en el óvulo. Estaban los partidarios de los espermistas y los ovistas. ¿Cómo es? Ovistas no, sino ovulistas. Entonces los espermistas, o sea, si nosotros supongamos, si los organismos son máquinas, tendrían que estar preformados. El desarrollo no sería epigenético, sino que sería como el de una máquina. Preexiste en algo. Entonces, para los preformistas, preexistía en el espermatozoide, después se iba a desarrollar tal cual. Entonces, estos son los dibujos que ellos hacían desde ese modelo preformista. Uno podría decir, observaban espermatozoides al microscopio, pero para ellos el espermatozoide, ¿cómo era? Contenía un ser preformado en el mismo espermatozoide. Es decir, nuestras propias concepciones nos hacen que observemos de cierta manera. Ustedes tengan en cuenta todo lo... ahí Jorge quiere hacer alguna pregunta. Sí, que el tema de la observación, pero en realidad, digamos, no era una observación eso, porque, o sea, observaban, pero terminan inventando eso, porque es imposible que vean eso. No, Jorge, no es que sea imposible. En realidad, si vos has visto, hay ciertas imágenes gestálticas que a vos te hacen que veas ciertas cosas. Entonces, para ellos, realmente observaban eso. Vos decís, es imposible que ellos vieran eso. Vos lo estás planteando desde tus propias teorías. Pero ellos, cuando veían, realmente observaban eso. Supongamos también en una época, observaban Marte. Y a Marte veían ciertas sombras, que le daban la forma de canales. Y se habló de los canales en Marte. Para ellos realmente observaban canales artificiales construidos en Marte. Fue la época de la producción de literaria, todo de la guerra de dos mundos, todo del tema de los marcianos, porque existían los marcianos, los llevaban a pensar todas esas cosas. Entonces, realmente los preformistas, para ellos
observaban esto en el microscopio. ¿Por qué? Porque yo lo que observo es una imagen. No sé, hay muchas, ahora por internet te pasan un montón de imágenes así que se llaman gestálticas. Yo le doy esa configuración global, pero esa configuración global es, digamos, como que antepongo y me gusta porque dice, de acuerdo a lo que veas, te da tus características, supongamos. ¿Qué es lo que ves acá? Entonces, puedo ver una cosa u otra. No sé si has visto imágenes, por ejemplo, que veo alguien ve una mujer joven, otro ve una vieja, otro... son lo que se llaman la forma, la configuración que yo le doy a esa imagen, me hace que vean de determinada manera. Para los espermistas, para los preformistas, ellos realmente observaban esto. Es lo que dibujaban de su propia observación. Nosotros podemos decir, pero no, es imposible. No, y bueno, si cuando hacemos ciertas imágenes en el microscopio, hay, no digamos, el tamaño y todo, realmente no va a ser de ese tamaño, pero ellos lo representaban el espermatozoide como que lo hubieran observado de esta manera. ¿Por qué? Porque tenían la concepción previa a esa concepción. Lo que estamos diciendo aquí, lo que nosotros sustentamos nos hace que observemos de cierta manera. No me garantiza lo que estaba planteando el método inductivo, que realmente todos van a observar exactamente lo mismo. Que hay ciertos componentes de las visiones. Piaget llega a decir, no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Nosotros caracterizamos el mundo desde nuestra propia visión. Uno tendría que pensar, bueno, que porque pensamos que las cosas tienen color, ¿no? Es el razonamiento como algo cotidiano. Pero quienes manejamos teoría física, sabemos que las cosas no tienen color, que es un proceso de absorción y de las luces que no está absorbiendo eso, lo que estamos observando en particular, y que también va a depender de nuestra propia detección de colores, por eso existe el daltonismo y todo esto. Entonces, puede haber en la observación, hay daltonismo, digamos, justamente se utiliza este término, donde para decir no todos los observadores ven lo mismo. Va a depender de las propias características que se tengan. Entonces, uno de los problemas de la inducción es el tema de la observación, para poder establecer una generalidad. Supongamos si nosotros dijéramos que observamos que un metal X conduce la corriente eléctrica, otro metal también conduce la corriente eléctrica. Uno podría decir, los metales son, no sé, serán 70, no me acuerdo el número, pero puedo observar todos los metales en realidad, porque acá estaría el tema de la inducción completa. Inducción completa es cuando puedo observar todos los, digamos, los que componen esa población, acá estamos hablando de los metales, y los podría observar a todos. Entonces, tengo la inducción completa. Entonces puedo decir, todos los metales conducen la corriente eléctrica. Pero esa generalidad engloba un montón de problemas. ¿Por qué? Porque me está diciendo, los metales han existido siempre. Todos los metales que han conducido desde que, digamos, desde siempre, van a conducir la corriente eléctrica y lo van a seguir haciendo. Otra no me está diciendo de las condiciones. Si es un metal, ya lo conducirá, supongamos, en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, a cualquier temperatura, No está hablando la generalidad, no habla de que esas observaciones han sido hechas bajo ciertas condiciones. Supongamos cuando nosotros decimos esto que hablábamos al principio, que se le ha suministrado la droga X y se ha curado. También. Ahora, ¿qué características tenían esos pacientes a los que se les ha suministrado la droga? Ustedes después van a ver que dice, bueno, en el 80% de los casos se cura, salvo que no tenga esto, empiezan a aparecer las contraindicaciones y un montón de cosas, ¿no? Pero
Porque ahí también va a aparecer, ahora ese 80% es como que se hubiera hecho un estudio estadístico. No, es el 80% de las personas a las cuales se le ha suministrado esa droga y en esa situación no es una probabilidad. No está hablando de la probabilidad de que yo me pueda curar frente a esa droga. Está diciendo únicamente donde se la probó, en el 80% de los casos se curaron. No quiere decir que el 80% de los casos de la gente que padezca esa enfermedad realmente se va a curar. Lo mismo pasa con la vacuna. Cuando están dando los datos, están diciendo el 60% de lo que se le aplicó, bueno, ¿qué ha pasado? Pero no, y tampoco nos dice lo que va a pasar más adelante. Nosotros sabemos que después le puede, a lo mejor, eso que están diciendo, no ha pasado nada o no tuvieron la enfermedad, con el tiempo puede ser que la tengan. Entonces la generalidad engloba todas estas cosas que me están, digamos, es como que incluye un montón de implícitos. No está hablando de las condiciones, no está hablando de las categorías. Esto es como que fuera así siempre. Por eso se habla de una ley, no tiene excepción. Es una generalización empírica, una ley que se cumple siempre. Ahora, el problema es que supongamos, si n es infinito, yo nunca puedo hacer la inducción completa. Es decir, únicamente voy a observar ciertas situaciones en particular y a partir de ahí generalizo. Supongamos que yo diga algo tosco, no algo bruto. 1 es menor que 100, 2 es menor que 100, 3 es menor, todos los números son menor que 100. Así sería una generalización. ¿Se entiende? Entonces la generalización me lleva a mí a ver ciertas cosas que a lo mejor no lo puedo ver desde los hechos que yo he aislado para obtener esa generalización en particular. También en la situación que yo observo de tal manera me hace que quiera llegar a una generalización y solamente tomo los casos donde puedo observarla, que es lo que pasa comúnmente. Entonces, el problema de la inducción, por un lado, el tema de la observación, que no todos observan exactamente lo mismo, y por otro lado, un tema desde el punto de vista de la lógica de conservación de la verdad. Es decir, el todos no está contenido en las observaciones que se han hecho, porque yo no observé todos. Supongamos el mismo caso que decía, yo puedo observar todos los metales, pero no puedo observar, en realidad, las muestras de metales de cobre, supongamos, ya significaría un infinito, porque no puedo analizar todas las muestras de cobre que hay. Entonces, siempre la generalidad, la generalización empírica, la ley, tiene información que no está contenida en las premisas. Entonces, es un problema desde el punto de vista de la lógica de la investigación que lleva a dificultades. La ley no es tan ley como se pretendía desde el punto de vista de la inducción, sobre todo por estos problemas. Ahora, los inductivistas eran conscientes de estas dificultades y ellos generaron como ciertas prescripciones, requisitos que se debían dar para que uno pueda hacer una generalización. Tiene que ser un número grande de observaciones, nunca dicen cuántas, ¿no? Grande. Serán 100, serán 1000, serán cuántas. Supongamos, si lo hacemos al mismo ejemplo para 1.000.000, bueno, si hacemos 1000 observaciones de números que sean menor que 1.000.000, la generalización se va a producir lo mismo. Modificar las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las observaciones. Es decir, esto que decíamos, la observación, la generalidad empírica no dice acerca de las condiciones. Supongamos, cuando yo tomé la muestra para hacer aplicar cierta droga y ver si se curaba o no, bueno, ¿qué condiciones reunían los pacientes? A lo mejor en realidad se curan todo, nada más que ese 20% tenía ciertas cosas que están influyendo en la aplicación de la droga, o a lo mejor al revés, no tomé
como muy seleccionados, con ciertas condiciones de salud y todo eso, que me hace que se llegan a curar con la aplicación de esa droga. Entonces, yo tengo que modificar las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las observaciones, no hacerlas siempre bajo las mismas condiciones. Nos está diciendo los que eran partidarios de la inducción. Pero, ¿cómo modifico las condiciones? ¿Cómo sé qué voy a modificar de esas observaciones? Supongamos, ¿qué me lleva? Ahí Constanza ha levantado la mano. Sí, me parecía como súper raro porque modificar las condiciones, pero uno nunca sabe cuántas variables están condicionando con respecto a una investigación. Si yo voy, por ejemplo, a investigar un bosque, varía altura, presión, temperatura, humedad, pero pueden haber variables que yo no estoy teniendo en cuenta y aún así que yo modifique Ocultas. las condiciones siempre va a ser subjetivo a lo que yo crea que debería modificar de las condiciones. Es Bueno, pero como, ¿qué te dice a vos, por ejemplo, que como has dicho, altura, humedad, presión, temperatura? ¿Qué te lleva a decir que esas serían las variables relevantes? por eso, esas Tu son las que propia yo teoría. creería, pero capaz que hay un montón de otras que yo no estoy teniendo en cuenta y aún así, entonces hasta la misma modificación de condiciones es subjetivo. Exacta, pero más que subjetivo, suponete cuando vos te planteás en una situación determinada y decir, estas son las variables que yo considero relevantes, ¿desde dónde lo haces? Porque recuerden que el inductivismo partía de la idea que puedo observar al margen de las teorías. ¿Qué me lleva a mí a decir que si estoy observando un bosque, estas van a ser las variables que tengo que tener en cuenta, las teorías que tengo acerca de ese ecosistema en particular? Pero si yo iría así como a observar, no me plantearía cuáles pudieran ser esas variables. Entonces, es decir, estaríamos diciendo, si yo puedo modificar las condiciones bajo las cuales hago la observación, quiere decir que primero está la teoría y después está la observación. Porque si no, no sé cuáles serían, y lo mismo, la teoría me está diciendo cuáles serían esas variables, pero a la vez, como vos decís, pueden haber variables ocultas que no las estoy teniendo en juego. Uno a veces, supongamos en la antigüedad, porque el ejemplo es como que muestra qué variables modificaban para la obtención del vidrio, ¿no? Los que hacían vidrios tenían en cuenta el día de la semana. Esa variable nosotros nunca la tendríamos en cuenta. En tu observación del bosque, Constanza, nunca diría, si el bosque lo observo un día lunes, es diferente a que si lo observo un martes, pero no el día lunes por unas ciertas condiciones, podríamos decir, de tiempo climático, sino porque todos los lunes el bosque se va a comportar igual. Sabemos que eso es imposible. O todos los martes, o todos los miércoles, o todo. Bueno, para los que hacían vidrios en la antigüedad, era mantener el día fijo. O sea, todos los lunes la obtención del vidrio se le daba de una forma, todos los martes de otra y todos los miércoles. Entonces, el día de la semana en la cual se debía hacer ciertas cosas era una variable importante. Pero eso era porque esa cultura en particular les decía que el día de la semana era importante. ¿Por qué les decía que era importante? Porque el día de la semana los 7 días de la semana se refieren a los 7 metales y a los 7 planetas. En la antigüedad había 7 planetas y 7 metales. Entonces, como los metales estaban influyendo en la fabricación del vidrio, también, y los metales eran influidos por los diferentes planetas, y cada planeta tenía un día de la semana. De ahí viene el lunes, que era Luna en la antigüedad era un planeta, Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado es Saturno, creo, y el domingo es en inglés se ve bien que es el día del Sol. Entonces son los planetas de la antigüedad, los 7 días, y cada uno regían un metal, y eso hacía que las observaciones estuvieran influidas por el día de la semana. Entonces, la cultura que tenemos, el conocimiento general y también lo teórico, cuando yo voy a observar ciertas situaciones, lo hago, esas
variables que voy a mantener fijas, que voy a modificar, que me las está diciendo la teoría. Porque acá lo que se está poniendo en tela de juicio es si qué es primero, una observación o una teoría. Entonces, Popper va a decir, primero son las teorías, primero están las teorías son como redes que lanzamos al mundo con el cual pretendemos, nosotros lo conceptualizamos desde esas teorías, pero una observación no puede ser independiente de un marco teórico en particular. Entonces, estas condiciones también son cuestionables dentro del método inductivo. Y no debe haber ningún hecho que contradiga esa generalización. Es decir, en el esquemita que teníamos, no había ningún A sub X que no cumplía con tener la propiedad A. Entonces, en esas condiciones, es muy probable, decían los inductivistas, que realmente eso sea una generalidad, una ley inductiva. Ahora, decíamos todas estas cuestiones que estaban en problema de llegar a obtener esa generalización empírica. Sin embargo, el método inductivo sí se sigue utilizando. Y nosotros diríamos, no somos, ¿para qué se obtiene? El tema es el concepto, decir que lo que obtenemos es una generalidad, que es una ley. Nosotros, con decir que es probable, en realidad Popper también le va a discutir el tema de la probabilidad, va a decir que la probabilidad es cero. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos la probabilidad la definimos como el número de casos favorables, número de casos donde se ha producido la observación, sobre el número total de casos, y el número total de casos es potencialmente infinito, entonces eso me da que es una probabilidad que tiende a cero. Sin embargo, nosotros podemos decir, ¿para qué nos sirve el método inductivo? Para obtener hipótesis, para pensar ciertas cosas, y hay partes de la investigación que la hacemos a través de la observación de varias situaciones en particular. Ustedes tengan en cuenta que eso que decíamos se aplica a la droga esta, se aplica a que se hacen casos que perfectamente se utilizan aún en la actualidad. Entonces, lo que no vamos a obtener van a ser leyes. Es imposible una ley empírica, de acuerdo a todas las objeciones que hemos señalado al método inductivo. Sin embargo, sí podemos obtener algunas hipótesis que después pueden ser puestas en ese contexto de evaluación que decía Echeverría a ciertas pruebas, como es lo que plantea Popper. Después uno podría plantearse acá esto en la enseñanza, ¿no? Porque recuerden que estamos analizando las propuestas de enunciados en el contexto de innovación científica, no en la enseñanza. Ustedes piensen en un trabajo práctico de laboratorio. ¿Cómo es? Le ponen objetivos, materiales y métodos, le dicen que hagan cierta cosa y después de esa observación, conclusiones. Las conclusiones aparecen como enunciados generales. Eso lo vamos a ver cuando analicemos los diferentes enfoques teóricos que se han propuesto para la enseñanza de la ciencia. Uno se llamó el aprendizaje por descubrimiento autónomo, es decir, poner a los alumnos a observar y a partir de esa observación llegar a una conclusión general, y ahí estaría aplicando un método inductivo, pero no el método inductivo como lo estamos viendo acá, que se propone en el contexto de innovación, donde haríamos muchas observaciones, un número grande de observaciones, modificando las condiciones bajo las cuales se producen esas observaciones y que no estamos teniendo ningún hecho en contra. Es decir, estamos poniendo a prueba nuestras propias observaciones para recién arribar a una conclusión. Y nosotros pretendemos en un trabajo práctico de laboratorio que el alumno con una observación de una situación particular esté en condiciones de llegar a una conclusión general. Piensen en todos los prácticos de laboratorio, generalmente son de esa naturaleza. Eso se va a llamar después inductivismo ingenuo. Es decir, a partir de una única observación se pretende que se generalice. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen las observaciones de estas situaciones de laboratorio y por qué muchas veces
los alumnos dicen, ¿qué es lo que hay que poner? ¿Qué es lo que hay que observar? ¿Por qué? Porque le dan el fenómeno, el proceso a observar, y en realidad no saben, lo pueden observar desde otro lugar. Hay un registro muy interesante que le ponían, decía, comprobar que la Tierra contiene agua, empezando del concepto tierra, ¿no? Y le decía, bueno, muestra de tierra, tubo de ensayo, pinza, y le ponía una vela con una vela, era en una escuela. Entonces le ponía que ponga la muestra de tierra en el tubo de ensayo y caliente. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que concluye? Lo que tenían que concluir es que la tierra, lo que le decía el objetivo, ¿no? Que la tierra contiene agua. Entonces, los diálogos son, ¿y hasta dónde tendremos que calentar? ¿Por qué no? Bueno, lo llamemos al profesor, dice, profesor, ¿qué es lo que tenemos que observar? Y fije, o sea, él los quiere guiar, que se fijen. Él pretendía el vapor que salía, que se condensaba en las paredes del tubo, que observaban ciertas gotitas de agua. ¿Y qué es lo que observaban los alumnos? Que el tubo se ha puesto negro, el tubo se ha quemado. O sea, no pone, el acento puede estar puesto en otros lugares de la observación que nosotros pretendemos. Entonces vamos a ver, cuando analicemos distintos modelos para la enseñanza de la ciencia, que la inducción, cómo ha sido tratada, ¿no? Y en realidad se generó esta idea de los prácticos hecho como una única observación y a través de esa observación una generalidad. Ahora, nosotros diríamos, ¿no vamos a ser más prácticos de esta forma? Bueno, sí la vamos a hacer, pero tenemos que ser conscientes de las dificultades que tiene que yo utilice un práctico de esa naturaleza. Y también generarle, plantearle a los alumnos qué pasa cuando observamos, que podemos poner el acento en otros lugares, por qué los alumnos tienen dificultades, porque a veces el profesor se desespera, ¿cómo no está viendo que se produce agua, que se condensa en el tubo? Soy yo el que estoy viendo eso, no el estudiante. Entonces, para saber que tengo otras miradas frente a esa observación en particular. ¿Alguna otra acotación que quieran hacer, chicos, frente a la inducción? No, profe. ¿Quedó claro hacia dónde apuntábamos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos hacia Karl Popper y el falsacionismo. Seguimos con el... No sé qué le ha pasado a mi Power, que no anda hoy, por eso estamos padeciendo acá con esto, que lo he puesto en PDF. Subile y dale un poquito de aumento. ¿Cree que se sale del... que no se ve Bueno. bien? Sí, yo sí ¿Sí? lo veo. Si yo lo veo, los chicos que son más jovencitos lo ven. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales? Recuerden todos los posicionamientos epistemológicos que íbamos a analizar. Los puntos principales de la propuesta de Karl Popper, el posicionamiento epistemológico, es la crítica al inductivismo. Todas estas críticas que hemos venido señalando son elaboradas por Karl Popper. Él no puede ser el método, la forma de adquirir conocimiento científico, la observación directa de los fenómenos y a través de él generar ciertos enunciados generales que tengan la categoría de ser leyes. Y la ciencia que no comienza con la observación. No podemos empezar, o sea, no sería el primer paso en el conocimiento científico la observación, porque la observación dependería de la teoría. Lo que ha señalado Constanza de decir, bueno, ¿cuáles son las variables que yo tendría en cuenta esto? Y dependen de una teoría previa. Es decir, primero la teoría y después observamos a partir de ahí. ¿Por qué los chicos no observan lo mismo? ¿Por qué cuando soy estudiante no observo lo mismo en el laboratorio que el profesor? Y porque lo hago desde mis propias teorías, y las teorías son diferentes. Entonces, todos van a observar de acuerdo al marco teórico que estén sustentando. Entonces, se trata de hacerlo explícito a ese marco teórico en particular para recién poder caracterizar las teorías, las observaciones. Entonces, la importancia que tienen ciencia las teorías. Es decir, más que generar estas leyes,
Lo que nosotros tratamos de hacer en ciencia es la construcción de teorías. Después va a hablar de la imposibilidad de inferir conceptos y modelos a partir de observaciones. Los modelos son previos. Nosotros construimos esos modelos con el cual tratamos de interpretar esas observaciones. Y va a poner el acento en los aspectos metodológicos, es decir, cómo debería ser el proceder de los científicos, qué método deberían utilizar. El proceder sería un método hipotético deductivo, que después más adelante vamos a ver que Lakatos dice que el método hipotético deductivo que propone Popper es un método hipotético deductivo en versión simple o ingenua. De la misma manera que habíamos hablado del inductivismo ingenuo, para Lakatos el método hipotético deductivo de Popper es ingenuo. Para eso, si el razonamiento no es inductivo, tendría que ser deductivo. Y en la forma válida de razonamiento tenemos dos formas válidas. Uno se llama modus ponens y el otro se llama modus tollens. Ahora, cada forma de razonamiento tiene su razonamiento como, digamos, una falacia. Una falacia sería una forma de un aparente razonamiento válido, sin embargo, puede llevarnos a equivocaciones. ¿Cuáles serían las formas válidas? El modus ponens dice es deductivo, entonces de A se deduce B. Es decir, siempre que está A, va a aparecer B. Acá lo vemos, el catabolismo de levadura produce dióxido de carbono. Siempre que una levadura cataboliza un medio de cultivo, va a producir dióxido de carbono. Ahora, el problema sería, si yo tengo dióxido de carbono, ¿significa que hay una levadura que está catabolizando? No, el dióxido de carbono puede provenir de otros organismos o también de un origen químico, ¿verdad? Entonces, el modo es en este sentido. De A se produce B. Siempre que esté A, voy a tener B. Siempre que tenga una levadura que está catabolizando un medio de cultivo, se va a producir dióxido de carbono. Si yo tengo la levadura, una levadura particular en este medio de cultivo que he hecho, donde hay, bueno, estos azúcares, se va a producir dióxido de carbono, que sería la conclusión. ¿Cuál sería la falacia de esta forma de razonar? Se llama afirmar el consecuente. A sería el antecedente y B sería el consecuente. Entonces, la forma inválida de razonamiento sería que en vez de afirmar A, estaría afirmando B. Entonces, sería, si yo en vez de afirmar que el catabolismo produce dióxido de carbono, en vez de afirmando el catabolismo, me estoy centrando en el dióxido de carbono. Entonces, si de A se sigue B, y digo está presente B, entonces debe estar presente A. Esto es importantísimo, esta falacia, porque esta falacia aparece muchísimo en el tema de poder verificar una hipótesis, porque de la hipótesis se siguen las consecuencias experimentales de la hipótesis. Y yo lo que observo en la práctica no es la hipótesis, sino lo que se deduce de la hipótesis. Entonces podría estar concluyendo que esa hipótesis sería verdadera, cosa que no puede pasar. Entonces por eso es importantísimo tener en cuenta que la forma deductiva es válida en un sentido y no en el otro. Supongamos, si yo observara producción de dióxido de carbono, ¿puede provenir de levadura? Sí, pero no me garantiza que sí o sí proviene de levadura. Puede tener otros orígenes. Lo que sí sé que las levaduras van a llegar a producir dióxido de carbono, pero no siempre que tenga dióxido de carbono voy a tener las levaduras. Entonces vale en un sentido y no en otro. Pues acá estaría, esto sería una falacia, ¿verdad? El catabolismo de levaduras produce dióxido de carbono. Estoy observando producción de dióxido de carbono. Se tiene un desarrollo, no tengo una siembra de levadura, puedo tener de cualquier otro organismo o, decíamos, dióxido de carbono producido por una reacción química y no por un proceso biológico. Entonces, el modus ponens es un modo válido de razonamiento,
pero tiene su falacia, que es la afirmación del consecuente. Antecedentes A es lo que yo afirmo, B es el consecuente. Si afirmo el consecuente, estaría en un razonamiento falaz. Entonces, frente a una deducción, me tengo que fijar bien si no es el consecuente el que estoy afirmando en vez del antecedente. Ahora vamos al otro modo válido de razonamiento deductivo, que es el que va a tomar Popper para poder explicar su falsacionismo, que decíamos se llama el modus tollens. Y acá se sigue que si siempre que está A está B, ahora si no tengo B, quiere decir que A tampoco estaba, porque siempre que está A está B. Este tiene un modo que sería la negación del antecedente, pero en la práctica no se da esa falacia. Entonces yo sé que si el catabolismo de levadura siempre produce dióxido de carbono, bueno, no se observa producción de dióxido de carbono. Evidentemente no hay desarrollo de levadura, las levaduras se me han muerto, pasó algo con las levaduras, puedo inferir, pero ahí levadura sé que no hay. Entonces, este modo, porque yo, o sea, supongamos, a mí el razonamiento anterior me diría es imposible que yo pruebe vía la experimentación, porque de la hipótesis se me sigue la experimentación, pero sí puedo decir que esa hipótesis no es verdadera por este modo válido de razonamiento que sería la negación del consecuente, que sería la forma válida de razonar. Entonces ahí propone Popper cómo sería el método hipotético deductivo, sería de esta manera. Yo lo que tengo son observaciones y teorías, es decir, observo desde la teoría. Los problemas van a surgir de la conjunción entre observación y teoría. Ahora, puede surgir un problema totalmente teórico, pero no un problema de la observación directa. Siempre la observación depende de la carga teórica. Recuerden que en los libros de texto aparece que de la observación sigue el problema. No, la observación depende de la teoría, es lo que nos está diciendo Popper. Frente a ese problema, nosotros formulamos una hipótesis. Y de la hipótesis se van a deducir consecuencias observacionales, porque supongamos la hipótesis puede tener carga teórica. Yo trato de llevar, así esa hipótesis válida, esto debería pasar en la parte experimental. Y de ahí lo pongo a prueba. Pero yo, ¿qué pongo a prueba? La consecuencia observacional y no la hipótesis. Entonces, teóricamente lo que yo comparo, y acá es donde está el problema, los libros de texto dicen que se compara la hipótesis con la experimentación. No, lo que se compara son las consecuencias observacionales con la experimentación. Si esto no coincide, tengo que proponer una nueva hipótesis de acuerdo a Popper. La hipótesis es falsa. Ahora, si coincide, ¿puedo decir que la hipótesis es verdadera? No, únicamente que pasó una prueba. Y pasará muchas pruebas. ¿Cuándo la consideraré verdadera? Nunca, porque si no estaría de vuelta en un razonamiento inductivo. Únicamente digo que es una hipótesis que cada vez se va mostrando más fuerte, pero nunca puede ser considerada verdadera. La ciencia nos dice, no nos puede decir cómo es el mundo, pero sí nos puede decir cómo no es. Es lo que plantea Popper. Lo voy agrandando un poquito para que se vea esta parte. Entonces, la contrastación de hipótesis me lleva a la confirmación, iría de la hipótesis, se deduce la consecuencia observacional. En la experimentación lo que yo obtengo es la consecuencia observacional. Si yo digo que la hipótesis es verdadera, estaría en un razonamiento que sería una falacia de afirmación del consecuente. Entonces, esto no es posible, no puedo verificar la hipótesis, no puedo hacer este tipo de razonamiento porque entraría en una falacia de afirmación del consecuencia. En cambio, la refutación sigue un modo válido. De H se sigue la consecuencia observacional. Si no tengo la consecuencia observacional, que era el modus tollens, o sea, no sigo la consecuencia observacional, quiere decir que la hipótesis no es válida. Supongamos,
Van Helmont, ¿se acuerdan del experimento de Van Helmont? Ahí se lo. El experimento de Van Helmont, él planteaba que los vegetales crecían solamente a partir de agua. En realidad sus ideas eran mucho más abarcativas, pretendía decir que todo se formaba a partir del agua, pero lo que nos interesa es que él lo pone a prueba con un sauce. Dice, si tomo un sauce, lo peso al sauce, peso la tierra y después lo riego únicamente con agua de lluvia por un cierto tiempo y después por diferencia de peso puedo saber de dónde proviene el peso del sauce. Entonces, él no estaba considerando, por supuesto, los gases. ¿Por qué? Porque para la época los gases se caracterizaban por no tener peso. Entonces, nunca un gas iba a dotar de peso a un sólido. Después de ahí va a venir el término que a veces utilizan como fijación, que realmente se puede fijar un gas como sólido, pero en la época de Van Helmont directamente el gas no tiene peso. Entonces la planta está en contacto con el aire es un gas, nunca puede tomar, o sea, los componentes que pueda tomar del aire la van a dotar de peso. Entonces, la hipótesis era que las plantas crecen a expensa únicamente del agua. El problema, cómo se produce el crecimiento vegetal. Ahora, la consecuencia observacional es que si tomo un sauce, lo peso al sauce, lo riego con agua de lluvia por un cierto periodo, al cabo de 5 años puedo ver qué pasa con las diferencias de peso. Y él llega a la conclusión de, en la experimentación, que el sauce creció, o sea que ganó mucho de peso. Sin embargo, la tierra se mantiene prácticamente igual y para él había verificado, no se daba cuenta de esta falacia, habría verificado que los vegetales crecen a expensa únicamente del agua. Ese, bueno, lo tienen a ese, creo que está en el Curti que dice ningún vegetal crece solo, una cosa así, y se es considerado el primer experimento cuantitativo llevado a cabo con un organismo. Entonces, por eso la importancia del experimento de Van Helmont, y aparte que nos permite aquí cuestionarnos una hipótesis que sabemos que no es válida. Hace falta el agua, por supuesto, pero no es que el agua sea el único responsable de ese crecimiento. Supongamos, él tenía pequeñas diferencias. ¿Qué es lo que dice? Bueno, esas pequeñas diferencias se deben a pérdidas. Ahora, yo diría, uno se plantearía y diría, bueno, pero sí, realmente para las balanzas, la precisión de la época, es como que no hay diferencia alguna, pero él detectaba una pequeña diferencia. Ahora cuando dice, uno podría decir, bueno, el problema ahora es de dónde proviene la diferencia de peso. Y cuando él dice son pérdidas de peso, son pérdidas de tierra que se han producido en el proceso, esas pérdidas de tierra es una hipótesis. Entonces, esa hipótesis se tiene que poner a contrastar empíricamente. El tema es que él no hace una contrastación empírica, lo da como un hecho de que hay pérdida y esas pérdidas son, no se puede hacer el experimento sin tener esas pérdidas y con eso lo justifica. Eso es lo que va a cuestionar Lakatos en la visión de Popper. O sea, él está diciendo, si puedo descartar la hipótesis, porque sigue un modo válido de razonamiento, pero lo que no puedo hacer es verificarla. Pero Lakatos dice, hay que tener cuidado, porque en el medio hay otras hipótesis que entran en juego. Entonces, puede ser que el problema esté en las otras hipótesis y no en la hipótesis que se está planteando. Es decir, frente a un hecho que me contradice lo que yo estoy tratando de verificar supuestamente, inmediatamente el científico pone hipótesis que se llaman ad hoc, que hacen, ese es el núcleo duro, lo que protegen de acuerdo a Lakatos y hacen que las cosas cuadren de acuerdo a lo que se pretende desde el punto de vista experimental. ¿Se entiende entonces la propuesta de Popper? ¿Alguna pregunta? Quizá lo que acá ampliamos
es el tema de mostrar el modo de razonamiento. Popper pone el acento en la lógica de la investigación científica y que la investigación científica tiene que seguir una lógica que me dé garantías de conservación de verdad. No puede seguir un razonamiento inválido. Entonces, él dice, permanentemente poner a prueba la hipótesis, ser muy creativos en la creación de hipótesis, pero ser muy riguroso en la contrastación experimental. No buscar los hechos a favor, porque justamente el inductivismo, decíamos que nos llevábamos por tratar de encontrar hechos a favor y a favor de esa generalización que nosotros pretendíamos. Entonces acá no buscar los hechos a favor, sino los hechos en contra. Y hay una forma que a Popper le parece sumamente válida y que se llaman experimentos cruciales. Experimentos cruciales es cuando tenemos dos situaciones posibles. Y él dice que ahí es como que aparentemente sí se verificaría una hipótesis. Supongamos, utiliza el ejemplo de quién transmite los caracteres hereditarios. Los transmiten, se pensaba que quien transmitía los caracteres hereditarios eran las proteínas, no los ácidos nucleicos. Entonces, infectan bacterias con virus que estaban marcados radioactivamente. Entonces, como el ácido nucleico tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo, y la proteína no tiene fósforo y tiene azufre, entonces, ¿dónde estaba el radioactivo? Supongamos si justo en el fósforo, la diferencia era fósforo y azufre, entonces eso iba a permitir detectar quién era el que transmitía los caracteres hereditarios. Ese es un experimento crucial para Popper, donde se dan únicamente dos situaciones posibles. O es la proteína o es el ácido nucleico. Después vamos a ver que de acuerdo a teorías actuales todavía se cuestiona si realmente es el ácido nucleico el que transmite los caracteres hereditarios. Habría otras posibilidades, porque ahí el presupuesto que se estaría haciendo es que los caracteres hereditarios, los únicos posibles son estos, proteína y ácidos nucleicos. Pero hay ciertas condiciones, ciertas situaciones donde eso también entra en contradicción, que sería únicamente el ácido nucleico el que estaría transmitiendo los caracteres hereditarios. ¿Se lo entiende a ese experimento crucial de cómo se llega a que sería el ácido nucleico quien es el que está transmitiendo los caracteres hereditarios? Porque el virus infectaba únicamente con su material genético y daba que contenía el fósforo radioactivo que estaba presente en el ADN, en el ADN del virus. ¿Alguna pregunta, chicos? La clase que viene vamos a desarrollar las ideas de Kuhn, que es que los cambios son en realidad revolucionarios, cuál es la crítica que le hace Kuhn a este método hipotético deductivo, a que Popper pone el acento en cómo se debería proceder prácticamente, cómo debería actuar el científico, poner a prueba permanentemente la hipótesis, utilizar el método hipotético deductivo, descartar las hipótesis que no pasen ciertas pruebas. Una vez que hay una prueba que la hipótesis no pasa, descartarla. Kuhn va a decir, bueno, ese no es el proceder de la comunidad científica. La comunidad científica trata de proteger más que de descartar. Entonces le hace toda una crítica a Popper donde esto en la práctica no se da. No es la forma como proceden los científicos. Y lo que tenemos que ver es realmente los aspectos sociológicos, cómo se desenvuelven los científicos en su lugar de trabajo. Entonces, ahí vamos a analizar las ideas de Kuhn y después cómo Lakatos en realidad está haciendo una integración, una síntesis entre los aspectos de Popper y Kuhn, y llega a decir que hay ciertos aspectos que sí, que son muy difíciles de cambiar, resistentes al cambio, y que se los protege de toda forma, con hipótesis que
que protejan ese núcleo duro. ¿Y cómo son? Esto, como decíamos, un ejemplo de decir inmediatamente, bueno, tengo diferencias de peso, se deben a pérdidas. Entonces genero ciertas hipótesis que me protegen de la refutación, esas hipótesis que estoy planteando y que trato. Entonces, Lakatos va a llegar a un enunciado. Recuerden que Popper decía, es imposible verificar una hipótesis, pero sí puedo refutarla. Por eso, la propuesta que decía falsacionista, tratar de falsear permanentemente las hipótesis, es decir, bajo qué condiciones voy a dejar de lado esta hipótesis. Esto no cumple, la hipótesis se tiene que dejar de lado. Lakatos va a llegar, en ciencia no podemos ni verificar una hipótesis, ni tampoco falsearla. ¿Por qué? Porque después él hace ve una conjunción de enunciados que hacen que de vuelta los hechos den de acuerdo a lo que se pretendía. Bueno, ¿no hay preguntas, chicos? Yo, profe, quería saber cuál es la bibliografía de este tema. Está subido lo de Lazo y muchas cosas son acá de la teoría porque no hay mucha bibliografía de consulta. Bueno, pero ahí Bueno. el texto ese que le ha señalado Rosana le habla lo de la inducción, todo esto bajo qué condiciones, está todo lo de Popper. Lo que no estaría, creo, ya en el de Lazo es la parte de revoluciones científicas, lo de la clase que viene. Claro. Hasta lo que dimos hoy está en el texto de Lazo. Pero eso está en esa cosa llamada ciencia también en el Chalmers. Me pasa que para esta parte como que necesitamos, no tenemos un texto específico y son libros que tenemos que comentar y analizar. Entonces, pero ahora que les quedan las clases grabadas, puede ser que ahí revean las clases y después si hay alguna duda aparte, lo consultan la clase siguiente. Ahora ustedes, si quieren, vean todo, vuelvan a rever la clase, si habría duda, se fijan en el texto de Lazo, y la clase que viene empezamos por analizar dudas que tengan frente a esto. Pero es importante que ustedes tomen conciencia de los aspectos epistemológicos y los análisis epistemológicos que se hacen de las situaciones del conocimiento, porque acá nosotros tomamos postura en relación al conocimiento. Se imaginan que las ideas que decía la investigación, que los docentes tenían un conocimiento rígido, que sí o sí era algorítmico, que era dogmático, que era dogmático en el sentido aproblemático, que no podía cuestionar los enunciados, bueno, eso justamente con toda la dimensión epistemológica estamos poniendo en duda todas esas concepciones que tienen los docentes acerca de la ciencia. Y también cuando señalábamos todo esto de las experimentaciones que se hacen en el laboratorio y por qué no coinciden lo que yo pretendo, o muchas veces eso, ¿no? De qué es lo que hay que poner acá